familia feliz, cuando la Biblia habla de la familia próspera, la familia que tiene la oportunidad de conocer a Dios, habla de una mesa donde se sientan los padres y se sientan los hijos y tiene figuras en las cuales lo compara. Y eso es indispensable que nosotros veamos, porque debe abundar nuestro corazón. Debe crecer formando un buen tesoro, no poniendo nuestros ojos en lo que son bienes materiales. Qué bueno que vengan, pero si no tenemos un buen tesoro en nuestro corazón, no vamos a ser capaces de administrarlo, ni ser sensibles y sencillos delante de Dios, sino van a servir para trampa. Cuando ya tengamos todo, vamos a sentir, como que decía esta palabra, que no necesitamos de nada. Y lo que Dios busca es que lo conozcamos a Él primero, y después vendrán lo material. Cuando la gente no ha abundado en su corazón, oiga esto, cuando la gente no ha abundado en su tesoro del corazón, cuando le viene la bendición, se cambia. Cuando no tenía nada, que humilde, que sencillo, que amable, que atento, pero cuando lo llega a tener todo, ya no es el mismo, porque no aprendió primero la sabiduría, no aprendió primero a dar gracias, no aprendió primero a conocer a Dios. Mi abuelo, en el tiempo en que nos enseñaba, no era cristiano, pero decía, miren hijos, porque lo miraba a uno que de repente llevaba su póster uno en la casa, ¿verdad? Y que lo ponía ahí. Él llegaba y miraba los pósters que uno ponía, ¿verdad? Y decía, ¿y ustedes admiran a esa persona? ¿Por qué lo admiran? Lo que ustedes deben admirar es a una persona que cuando no tenía nada era sencilla, amable, atenta. Y cuando llegó a tener mucho, sigue siendo igual. Esa persona es digna de ser admirada. Pero a eso ni siquiera lo conocen. Tal vez usted tiene de póster a la hermana Chuequira, a Ricky Martin, no sé quién nosotros tiene ahí, ¿verdad? Lo que debemos admirar son las personas que no cambian. Y qué bueno, porque fíjese que la Biblia, cuando nos quiere probar en humildad, pasa un test muy bonito. Y la humildad es una actitud de corazón que permite asumir la responsabilidad de los hechos, sean buenos o sean malos. David, cuando Jonatán estaba vivo, hizo un pacto, y Jonatán le dijo, nunca te olvides de mi descendencia. Cuando estés en el trono, no te olvides de mi descendencia. Y cuando llegó al trono, le dieron la oportunidad de pasar el examen de la humildad. Dios nunca nos va a examinar de lo que hay en nuestro corazón cuando estamos sobreabundando o en escasez. Nos va a examinar cuando estemos en sobreabundancia. David pactó con Jonatán, David se juntó con los endeudados y los amargados en la cueva, y tenía gente que le podría estar dando veneno, y que en un momento, cuando tenían a Saúl en una de las cuevas, le dice que le quiten, que le dé la autorización y que lo va a clavar con la lanza en la tierra. Y él le dice, no, me libre el Señor de tocar a su ungido. Le vamos a quitar un pedazo de su vestido y allá se lo vamos a mostrar. Le pasó la primera prueba, porque a él le decían, el Señor lo entregó en tus manos. Pero él tenía un tesoro.
él tenía dentro de su tesoro la honra a los ungidos del Señor. Y eso lo sacó, porque también sabía que en la ley de la siembra y la cosecha, si él lo hacía, a él se lo podían hacer después. Pero lo que le quiero decir aquí es que a él le entregan el reino, gobierna sobre todo Israel, tiene bienes, tiene de todo, y cuando de repente el Señor le trae a su memoria el asunto de Jonatán, y le iban a probar la humildad, y en un cabildo, en una reunión del pueblo, pregunta y dice: ¿hay alguien de la familia de Saúl? ¿Hay alguien de la descendencia de Saúl? ¿Hay alguien de la descendencia de Jonatán entre nosotros? Todos los demás han de haber dicho: ahora lo va a matar. Y él dice: para que yo haga misericordia con él. La humildad no nos la van a probar cuando estamos pasando dificultades. La humildad nos la van a probar cuando tenemos poder, cuando tenemos bienes, cuando tenemos de todo. Van a revisar qué tesoro tiene usted y tengo yo en mi corazón. Y del buen tesoro tiene que salir. Pero si su corazón está escaso, puede salir del mal tesoro. Y el mal tesoro lo que saca es ira, enojo, amargura, resentimiento, odio, y puede traer venganzas. Este me la hizo, ahora me la paga, hermano. O este se lo hizo al abuelito, entonces este ahora me la paga, hermano. Pleitos generacionales a veces se sacan cuando un corazón está escaso de un buen tesoro. El buen tesoro sirve para dar buen testimonio. El buen tesoro sirve para dar seguridad de que lo que decimos, hacemos. El buen tesoro sirve para dimensionar en lo que hemos creído. El buen tesoro evidencia con nuestros hechos lo que Dios ha hecho en nosotros. El buen tesoro evidencia nuestra comunión y relación con Dios. Entonces es determinante que aprendamos a manejar ese buen tesoro. Y ese buen tesoro incluye sabiduría. Santiago escribe en el capítulo 1, en el verso 5 al 8, dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y sin reproche le será dado. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. La sabiduría es uno de los componentes de ese buen tesoro, y tiene que salir a relucir para definición, porque no podemos ser de doble ánimo, de doble alma. No podemos estar en la iglesia alabando al Señor y aquí decimos: dando es como recibimos, y damos la ofrenda, y allá afuera también dando es como recibimos, ¿verdad? No se puede. No se puede. Tenemos que hablar el mismo idioma en la iglesia, en la calle, en el trabajo, donde quiera que nos encontremos. Tenemos que llevar el olor a Cristo. Que ese tesoro tenga dentro de sus componentes perfumes de Cristo, fragancia de Cristo, y que podamos disfrutar la bendición de poder tener un buen tesoro. Otra de las cosas que debe tener ese tesoro es el amor. El amor no es un sentimiento carnal, no es una emoción carnal, ni una pasión carnal, ni es un sentimiento almático, ni solamente tiene que quedarse en un fruto de espíritu. El amor hay que experimentarlo en un poder, el poder de Dios.
porque Dios es amor. Entonces es una entidad que tenemos que conocer, que debe estar dentro de nuestros tesoros, el amor de Dios. ¿Cuántos creen que Dios los ama? Y de verdad nos ama. San Juan 3:16, el apóstol Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no hay medida, no hay forma de determinar cómo Dios ha amado al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. La gente sin amor pierde el entendimiento. La gente sin amor no es digna de confianza. La gente sin amor se vuelve despiadada. La gente sin amor se vuelve violenta. Y tenemos que ver nosotros que si el amor de Dios está en nosotros, tenemos la capacidad de convivir los unos con los otros. Y eso va a determinar la calidad de vida que llevamos al sacar a luz nuestro buen tesoro. Y que ese tesoro no tenga escaseces. No tenga escaseces. Todo este tesoro es una responsabilidad, primeramente en la casa, de la labor sacerdotal nuestra como padres. Pero también es una responsabilidad en la iglesia, pastoral, de los líderes, formar ese calor familiar que crea la unidad entre cada uno de nosotros. El amor es algo que se debe evidenciar. Cuando enseñábamos sobre la familia, se recuerda, le decía que hay definición de casa, hay definición de hogar y hay definición de familia. Y cuando hablábamos de casa, le dije que era la infraestructura, la casita que se puede hacer, de bloc, de adobe, de bajareque o de que sea, ahí, o de terraza, de lámina, de teja, lo que usted quiera, esa es su casa. La familia es un asunto generacional, porque incluye desde tatarabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hasta donde siga. La familia es un asunto generacional. Y en esa familia que habita en esa casa, tienen que formar un hogar. Pero el hogar es el ambiente que hace la familia en esa casa. Entonces, el hogar, o el calor de gozo, de unidad y de armonía que genera la familia en esa casa, es lo que hace que el amor crezca. Y que los hijos y los padres tengan pertenencia a esa dimensión de vida. Y eso también, el hogar es una riqueza que está en el corazón. Es un tesoro. Tenemos que amar a nuestros hijos. Para nosotros, ¿cuántos papás hay aquí y mamás? Sus hijos son los más lindos y hermosos que hay en el mundo. ¿Sí? Sí. Aunque a los demás no les guste, a mí me gusta, con mis hijos. Entonces, pero ese hogar crea esa particularidad, esa riqueza del valor que tienen nuestros hijos, del valor que tienen los padres, del valor que tiene la familia. Y se dimensiona el hogar, que es parte de la riqueza que cada uno debe tener. Por eso cuando aconsejamos a los jóvenes y les decimos, fíjese, apóstol, que me quiero casar, ¿qué dice usted? Yo no digo nada. Yo no digo nada. Que se va a casar es usted. Es que él dice que me quiere mucho. ¿Y le crees? Pues sí,
¿verdad? Le creo. Y tal vez alguien puede decir, aparte que aquí en mi casa no le va a hacer falta nada. En buenos brazos va a caer la muchacha o va a caer el muchacho, ¿verdad? Eso no es así. Nosotros les aconsejamos y le decimos, tome en cuenta 3 parámetros. Y eso debe ser un tesoro en el corazón. Tome en cuenta 3 parámetros para elegir. Mire si ama a Dios. Si el muchacho o la muchacha ama a Dios. No como lo decía mi hijo. Un día íbamos en la calle y iba un muchacho con un arete, así se le llama, ¿verdad? Y mi hijo estaba chiquito, tendría unos 6 años y se le quedó viendo. Y dice, mami, ¿él es la muchacho o el muchacha? O sea, se desubicó. Pero él tuvo la curiosidad. Pero yo le estoy diciendo, esto. Definido primeramente, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir. Definido primeramente. Que ame a Dios. Que ame a Dios. Segundo, que ame a sus padres. Los respete, los honre y los obedezca. Si ama a Dios, honra a sus padres. Y ama y entiende a sus hermanos y hermanas, va a tener la capacidad de amarlo y comprenderlo a usted. Pero si no le hace caso al Señor, ni lo quiere tener en su noticia, ni le hace caso a sus padres, ¿quién es usted para que le haga caso? Uno de los tesoros para los jóvenes que deben tener en ese corazón, para que no haya escasez en la toma de decisiones, deben tener los parámetros bien claros para decir que ame a Dios, que ame y honre a sus padres, que ame a sus hermanos y a sus hermanas y que pueda tener código para amarles. Que venga de un hogar donde se fundamentan en el temor del Señor. No, hermano, yo creo que ya por mí se va a convertir. No, por ti no se van a convertir. Si tú tienes ese concepto en tu corazón, estás sacando de tu mal tesoro. De tu mal tesoro. Y estás corriendo un gran riesgo. Tienes que sacar de tu buen tesoro para ver los parámetros en los cuales puedes trabajar. Necesitas tener un hogar. Si en la casa no se puede lograr, tienes la iglesia, donde tienes un hogar, donde puedes tú ser enriquecido con la palabra del Señor y puedes alcanzar el parámetro de lo que tú tienes que medir para tomar decisiones en tu vida. El tesoro debe sobreabundar, porque va a servir para tomar decisiones hacia Dios, hacia los padres y hacia la sociedad. Y nosotros tenemos que tener como cristianos un tesoro que sobreabunde en cosas buenas. Hermano, lo que pasa, yo solo tengo un problema. ¿Cuál problema? Mi carácter. Tenés un gran problemón. Tienes un problemón. La palabra dice que el Señor nos ha dado a nosotros no espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tienes que aprender a dominar. Un consejo para los padres. Este es parte del tesoro. Colosenses 3:21 dice: yo tengo la versión Dios habla hoy aquí. Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La versión de Jerusalén dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se vuelvan apocados.
Esta otra versión dice, la del Nuevo Mundo dice, padres, no estén exasperando a sus hijos para que ellos no se descorazonen. Nosotros como padres somos responsables de llevar a nuestros hijos el ordenamiento. No pretendamos componer las cosas a los 14, 15, 20 años cuando hemos abandonado los primeros 14 años para formarlos. Necesitamos estructurar. Tenemos que alcanzar la dimensión de hablar, de platicar y de poderles hacer saber a ellos que cuentan con sus padres y que no importa cuán difícil sea la situación que estén atravesando, tienen a sus padres. El riesgo cuando los padres no tienen un buen tesoro para compartirlo con sus hijos y escasea el corazón, sucede que los hijos de repente no tienen ni a quién recurrir y dice la estadística que los que se suicidan le cuentan por lo menos entre 10 y 12 personas, a 10 o 12 personas que se van a matar. Si alguien oye de ustedes que se quiere matar, que se quiere suicidar, usted está entre esa estadística de 10 a 12 personas, háblele y saque de su buen tesoro. Primero dígale, es el camino más corto al infierno. ¿Cómo vas a hacer eso? Vente y vamos a platicar. Ofrézcale de su buen tesoro para rescatarlo y que pueda conocer al Dios que nos da un buen tesoro y una sobreabundancia en el corazón para poder compartir. Amén. Se fue el tiempo, hermano, o a mí me dieron el tiempo muy tarde. Lo voy a dejar aquí. Le iba a hablar otro poquito, pero yo lo miro que ya tiene hambre y que los chicharrones lo están llamando. Debemos ver entonces que en la abundancia del corazón es cuando estructuramos el buen tesoro para que no haya escasez en el corazón. La escasez del corazón puede llevarnos no solamente a hacernos víctimas de las circunstancias, sino nos puede llevar a dejar de alcanzar la gracia. Y podemos tener resentimientos y poder llegar hasta estar amargados. La ausencia del buen tesoro y que produce escasez en el corazón nos puede llevar aún a nuestra ignorancia de querer estar peleados con Dios. Hay gente que dice, yo estoy peleado con Dios. Tan poderoso para pelearse con Dios. Entonces, esa es la gente que no tiene desarrollado su buen tesoro. Es gente que está acostumbrada a hacer sus propios caprichos y cuando no se da lo que quiere, entonces hacen berrinche. Una de las cosas que nosotros tenemos que enseñar en la casa es a edificar sobre la roca, a edificar sobre Cristo. No solamente traer el hogar a la iglesia, sino llevar también el hogar a la casa, hermano, o la iglesia al hogar. Es necesario que nosotros tengamos como fundamento la palabra del Señor y que en todo tiempo nosotros podamos decir que hay adoración en nuestra casa, pero hay adoración en la iglesia. Hay adoración en todo lugar donde nosotros estamos porque reconocemos que tenemos un buen tesoro que tiene que salir y tiene que verse para honrar al Señor en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a hacer una oración al Señor. Y ya lo voy a dejar ir. Este viernes 19, no se le olvide que le voy a recordar algunas cosas, pero antes quiero llevarlo a una reflexión. ¿Por qué no inclina su rostro? Y le decimos al Señor, Señor, yo quiero que en mi corazón haya
abundancia, que no haya escasez, que yo no mire la prosperidad por lo que mis ojos ven, sino por lo que tú has hecho en mi vida. Que mi corazón saque de la abundancia y la sobreabundancia que solamente en ti hay. En el nombre de Jesús, ¿por qué no le decimos al Señor: Señor, que toda escasez de tesoro en mi corazón salga, y que venga tu gracia, que venga tu amor, que venga tu misericordia, que venga tu bondad, que venga todo fruto bueno, Señor, para que yo tenga tu palabra como un tesoro, que tenga los dones como un tesoro, para que